Muy buenos días, estimados brigadieres de metodología de la investigación. Nos corresponde analizar esta semana prácticamente las últimas fases, ¿cierto?, de este paso 4 que corresponde a metodología, para empezar ya a establecer, estas son las últimas ya clases, ¿no?, respecto de la conformación de la investigación. Les adjunto, de hecho, el documento oficial que ustedes deben completar y además adjuntar en una presentación, una posible presentación, lógicamente en PowerPoint, respecto justamente de este formulario oficial que le estoy adjuntando y que, bueno, cualquier duda o cualquier consulta lo veremos el día jueves en clase. Corresponde hoy, como les decía, terminar este paso 4 con las últimas 4 fases. Vamos a ver la número 5, correspondiente a las variables y categorías. ¿Ya? Con eso vamos a comenzar. En cuanto a lo que es una variable, ¿cierto? Bueno, la variable siempre se hace mención a los elementos o a la investigación de tipo cuantitativo, y a la categoría, ¿cierto?, del enfoque cualitativo. Bueno, la variable, y si siguen, digamos, la presentación, la diapositiva 18, ¿cierto?, dice que la variable es una propiedad cuantitativa, absolutamente, ¿ya?, que puede variar, ¿ya? De eso se trata, ¿no? Tener valores, ¿ya?, y cuya variación es susceptible de medirse o ser verificada. Eso es una variable, por eso se llama variable, porque puede cambiar, ¿ya?, a través de un montón de factores. Lo vamos a ver después en variable independiente y dependiente. ¿Ya? Dice que constituye elementos de poca estabilidad en el tiempo. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di del baño del mar, de esta percepción o de cuánto calificaría usted al baño mar y esto podría ir cambiando en el tiempo? Bueno, eso es una variable, ¿no? La percepción puede ser una variable cuantitativa, absolutamente. Dice que ejemplos de variables pueden ser el peso, el sexo, ¿cierto?, la temperatura, la velocidad, el precio, que son elementos que pueden ir efectivamente cambiando. Existen también variables cualitativas, ojo, ya que pueden pasar a ser categorías, ya como el miedo, el hambre, la belleza, la motivación, el conocimiento, la violencia, todas calificables. La percepción, por ejemplo, lo que hablábamos del baño mar, también tiene que ver o que está sujeto a, ¿ya? Es decir, la variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable, ¿ya? Por ejemplo, la inteligencia, ¿ya? Las personas pueden calificarse, ¿cierto?, de acuerdo a su inteligencia. Existen mediciones de inteligencia, por cierto, ¿no? No todas las personas poseen el mismo nivel de inteligencia, eso obviamente varía. La inteligencia, como es subjetiva, entra en una categoría, pero puede ser medida, puede ser cuantificable. Mientras que una categoría se ocupa para las propiedades cualitativas, ¿ya?, y cuya variación es susceptible de comprobarse y o ser verificada. ¿Ya? Constituyen elementos de estabilidad relativa en el tiempo. Pueden cambiar, por cierto. Las categorías delimitan cuáles son los límites y los alcances de la investigación, lógicamente, ¿ya? Se pueden ocupar numerosas categorías, ¿cierto?, para propiedades, que pueden ser también cuantitativas, ¿no? Pero por lo general se ocupan para investigaciones de orden cualitativo. Hay un ejemplo, ¿ya? Área de investigación, la pareja, ¿ya? ¿Y cuáles serían las categorías a describir? 1 dice surgimiento, 2 formación, 3 desarrollo, 4 crisis y 5 ruptura. Todas esas tienen una evaluación que es absolutamente calificable, ¿ya?, y absolutamente descriptiva, ¿ya? Y estos serían categorías, ¿no?, que van a evaluar justamente esta evolución en una pareja, ¿ya? Ahora, existen variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes dice que constituyen una característica o propiedad atribuida a la causa del fenómeno estudiado, ¿ya? Sumamente puntual. El investigador no manipula esta variable, ¿ya? Y esta variable no depende de otras variables, o sea, es única y es originaria, ¿ya? Mientras que las variables dependientes corresponden a características o propiedades que varían de acuerdo a la variable independiente. Dependen de la otra variable, ¿ya? Contribuye a determinar el impacto de la variable independiente. Bien, esta variable es medible y observable, absolutamente, y está sujeta al valor de otras variables que están presentes en la investigación. Por ejemplo, una variable independiente podría ser el sol, el calor solar, por ejemplo, y la variable dependiente podría ser la temperatura, porque la temperatura depende justamente del calor que emane del sol, ¿ya? De hecho hay un ejemplo, ¿no?,
Dice, ejemplo uno, un médico desea determinar la influencia, ¿cierto?, de la edad, en la edad, ¿cierto?, sobre las enfermedades eh, cardíacas en los habitantes de un pueblo determinado, ¿ya? La variable independiente va a ser la edad, porque es única, ¿cierto?, ¿ya? Y la variable dependiente, las enfermedades cardíacas, ¿ya? Y otras variables intervinientes, ¿cierto? Tiene que ver con con la calidad de la alimentación, ¿cierto? Si es buena, regular o es mala, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Variable independiente porque está fijando una edad, ¿cierto? Dependiente de las enfermedades cardíacas, estas pueden variar, ¿cierto? De acuerdo a la edad, ¿ya? Y otras que intervienen en la calidad de la alimentación, ¿ya? Que si bien no impactan directamente, podrían incluso estar en la órbita e intervenir de manera directa, ¿ya? Bueno, cualquier duda me preguntan en la clase del día jueves. La fase número 6 corresponde a los sujetos participantes. Aquí hablamos de un grupo de personas, ¿cierto?, que van a hacer medidas, ¿ya? Para lo que fuere, ¿no? Sea encuesta, sea entrevista. Es la unidad de análisis e investigar. Y aquí hay una división que es bastante clara, ¿no? Que son tres: el universo, la población y la muestra. ¿Ya? El universo habla de la unidad de análisis en general, ¿ya? ¿Quiénes van a ser medidos? Por ejemplo, los estudiantes de las escuelas matrices de la Armada durante el año 2020, ¿ya? O sea, tenemos a todos, por ejemplo, a todos los cadetes de la escuela naval, ¿ya? Eso podría ser un universo, porque mi universo va a ser estudiantes de una escuela matriz, los cadetes de la escuela naval, por ejemplo. Luego tenemos una población. Y la población ya se remite, esto es como teoría conjunto. Conjunto, subconjunto y un conjunto del subconjunto, ¿ya? La población corresponde a un subgrupo de la unidad de análisis. Ejemplo, un curso de la escuela naval. Un cuarto año, vamos a poner al cuarto ancla como ejemplo, ¿cierto? El cuarto ancla de la escuela naval en esta promoción 2020. Esa va a ser mi población. Es decir, ya de este universo, que son todos los cadetes de la escuela naval, solamente me voy a remitir a la población del cuarto ancla. Y luego viene la muestra, que constituye una representación significativa de las características de una población. Y aquí viene este conjunto de este subconjunto, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar solamente a las dos primeras filas, ¿ya?, en los puestos del cuarto ancla. Y esa va a ser mi muestra. Nada más, ¿ya? Espero haber sido claro con esto. De hecho, si ustedes miran la diapositiva 23, está bastante clara y definido, ¿cierto?, lo que es un universo, que podría ser el colegio, una población, que podría ser un curso, y una muestra. Hay 6 chicos ahí que están por tomarles, digamos, una muestra, digamos, de algún estudio en particular, ¿ya? Espero haber sido claro con este punto. El punto número 7 habla de las técnicas de recolección de datos. Aquí lo que se hace esencialmente, lo que van a tener que hacer ustedes, ¿cierto?, como grupo, es identificar, ¿cierto?, y describir el instrumento que van a utilizar. Eso se hace en esta fase 7, identificar y describir el instrumento. Si usted va a hacer una encuesta, tendrá que colocar entonces, bueno, se realizará una encuesta y la descripción de esta encuesta. Cuántas preguntas tiene, hacia dónde, qué sentido usted le va a dar, por qué lo va a hacer, etcétera. ¿Ya? Y obviamente eso tiene que entrar con toda la lógica de su tipo de investigación, pues si va a ser positivista, si va a ser interpretativa o sociocrítica, ¿ya? Si va a ser una encuesta, ¿por qué la encuesta? ¿Hacia dónde va? Lo mismo con la entrevista. Y si es sociocrítico, bueno, te va a tener que hacer ambas, ¿cierto? Y explicar por qué va a hacer ambas, ¿cierto? Etcétera. De eso habla la técnica de recolección de datos para simplificar, digamos, lo que es la información, ¿ya? Y finalmente tenemos lo que es el proceso de la investigación, que habla de cómo se va a procesar la información, es decir, cómo van a tomar, digamos, estos datos y los van a finalmente analizar, de qué manera, cómo lo van a realizar, cómo lo van a aplicar, ¿ya? Cómo van a tomar estos datos, es decir, cómo se va a trabajar, ¿cierto?, con la información recopilada, ¿ya? Eso también tiene que ser descrito, ¿ya? De hecho, la diapositiva 26, ¿cierto?, habla de cómo debe ser este procesamiento de la información, ¿no?
en torno a los objetivos, que tiene que estar en la lógica del objetivo, de su planteamiento general, de las hipótesis, ¿cierto? Todo esto tiene que estar muy, muy mancomunado, ¿ya? Se tienen que agrupar y estructurar los datos, tienen que definir todo lo que son las herramientas, los programas, todo lo que usted tiene designado para procesar esta información, eh, la obtención, cómo van a tener la obtención, cómo lo van a trabajar, etcétera. A eso se refiere con justamente este proceso de la información. Bien, ahora vamos a pasar al paso 5 que tiene que ver con la bibliografía. Tienen que estipular, ¿cierto?, lo que es la bibliografía, ¿cierto? La bibliografía entendida como un conjunto, ¿cierto?, de referencias sobre la investigación, ya es el listado de las publicaciones que ustedes van a utilizar o utilizaron para la investigación, ¿ya? Y como tiene que ser en formato APA, el formato APA, para quienes todavía aún no lo entiendan, ¿cierto?, se refiere a un conjunto de normas que tienen que presentarse, ¿ya?, en términos de la redacción, la presentación y la publicación, ¿no? La Asociación Psicológica Americana, ¿cierto?, norteamericana en este caso, fue la creadora, ¿cierto?, de este ordenamiento para presentar la bibliografía, ¿ya? Es justamente para que esto sea ordenado, ¿no? Para que la presentación de donde usted sacó la información, bueno, sea ordenada. Y bueno, les voy a adjuntar justamente un manual de norma APA de una universidad. Bien. Y finalmente, lo que se debe hacer en este paso 6 ya tiene que ver con el instrumento de investigación, es decir, la confección del instrumento. En el caso de nosotros, encuesta, entrevista o ambas, ¿ya? O ambas en el caso que sea sociocrítico, ¿no? El instrumento es un mecanismo que se usa, ¿cierto?, para recolectar los datos y registrar justamente la información. ¿Ya? Dice que representa la herramienta con la cual se va a recoger, filtrar y codificar los datos, es decir, ¿con qué? ¿Ya? ¿Con qué vamos a tener esta información? ¿Con qué yo voy a evidenciar de lo que nosotros estamos proponiendo en nuestra tesis es correcto? ¿Ya? O sea, esto nos va a permitir, ¿ya? Y con el paso, digamos, en este paso 4, ¿no?, con este procesamiento de la información, bueno, vamos a ver qué es lo que nos da los resultados. Es lo más importante esta fase del procesamiento de la información, ¿no?, porque nos va a permitir, en el fondo, veamos los datos, es como meter las manos en la masa, ¿no? Pesquemos los datos, lo vamos a hacer de esta manera, etcétera, y bueno, esto es lo que nos arroja finalmente. ¿Ya? Para el caso nosotros vamos a utilizar simplemente encuestas y entrevistas, ¿ya? Están dadas las características, ¿cierto?, en la diapositiva 30, en cuanto al diseño de investigación, ¿cierto?, en el campo. Lo importante es que este diseño tiene que estar. En el caso de nosotros, en nuestra investigación, no vamos a entrevistar a nadie ni le vamos a hacer encuesta a nadie, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo es un esqueleto, ciertamente, de investigación. Nada más que eso. Así que en el formulario que les voy a adjuntar está todo bastante claro respecto de cómo debemos, digamos, realizar la investigación, que ya tiene que ser presentada en 3 semanas más. ¿Ya? Muy bien, queridos brigadieres, nos vemos el día jueves. Espero que ustedes y su familia estén muy bien y estamos en contacto. Cuídense mucho, que tengan un buen día.